¿Qué tal? Hay documentos que pasan desapercibidos por el gran público, pero que dentro de 20 años los historiadores van a citar con el momento exacto en que alguien con nombre y apellido firmó el acta de defunción de una era. En un contexto conjunto reciente, dos jefes de Estado, Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia, publicaron un texto conjunto que dice: sin anestesia y sin diplomacia democrática, lo que muchos en las cancillerías del mundo piensan, pero no se atreven a ponerlo en escrito. El orden mundial construido después de 1945 se está demoronando y las instituciones que lo sostenían, la ONU, el sistema multilateral, toda esa arquitectura que nos enseñaron en la escuela como si fuera eterna, no están preparadas para evitar su propio colapso. Bienvenidos a Marcano sin tapujos. Yo soy Edgar Marcano. Y en el análisis de hoy vamos a diseccionar este documento extraordinario. Porque cuando dos potencias medias del hemisferio norte declaran públicamente que el mundo que conocíamos ya no existe y proponen un modelo nuevo para navegarlo, nosotros en América Latina tenemos la obligación de preguntarnos algo incómodo. ¿Dónde quedamos nosotros en ese mapa? ¿Somos jugadores en ese tablero o somos el tablero? Empecemos por entender quiénes firman este texto y por qué su testimonio tiene un peso particular. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de fronteras con una Rusia que libra una guerra de agresión contra Ucrania y que, según el propio Stubb, interfiere activamente en las sociedades europeas en lugar de reformar la suya. Finlandia no teoriza sobre la amenaza rusa desde un think tank en Washington. La vive, la respira. Por eso abandonó 80 años de neutralidad y entró a la OTAN. Y Canadá, sí, Canadá, ese Canadá que comparte con Estados Unidos la frontera terrestre más larga del planeta. Y fíjense en el lenguaje quirúrgico que utiliza Carney para describir a su vecino, un Estados Unidos que está revaluando sus prioridades y transformando todas sus relaciones comerciales. Traduzcamos esa elegancia diplomática al español de la calle. Canadá ya no confía en Washington. El país que fue aliado incondicional durante 8 décadas, ahora le impone aranceles, cuestiona su soberanía y trata cada acuerdo como una transacción renegociable. Cuando el vecino de Rusia y el vecino de Estados Unidos coinciden en el mismo diagnóstico, que no se puede depender de los viejos órdenes de la geografía, hay que prestar
Hay que prestar atención. Porque no están describiendo una crisis pasajera. Están describiendo un cambio de época. Ahora bien, ¿cuál es la tesis central del documento? Carney y Stubb sostienen que el poder mundial ya no resiste en un único centro occidental. Se ha fragmentado en tres grandes agrupaciones. Un occidente global, un occidente oriental global y un sur global. Repito, un occidente global, un oriente global y un sur global. Cada vez más autónoma. Y a estas tres se suman una cuarta fuerza, que a mi parecer la más reveladora de todas. Un bloque tecnológico, sin bandera y sin territorio, construido sobre el control del cómputo, de los datos y de los modelos de inteligencia artificial. Un poder que moldea cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos conectamos, sin fronteras que lo limiten y sin reglas que lo obliguen a rendir cuentas. Frente a esta fragmentación, los dos mandatarios rechazan las dos respuestas tradicionales. Rechazan lo que llaman el multilateralismo ilusorio. Esa nostalgia institucional que define o que defiende el statu quo, que sigue actuando como si la ONU de 1945 pudiera resolver los problemas de 2026. Y rechazan también la realpolitik fría y descarnada, esa que desmantela todas las reglas y reduce las relaciones internacionales a la ley del más fuerte. Su propuesta tiene nombre: realismo basado en valores. Realismo basado en valores. Un enfoque que se declara principista en su compromiso con la libertad, los derechos humanos, la sostenibilidad y la solidaridad. Pero pragmático a reconocer que no todos los socios compartirán esos valores. En términos operativos, alianzas calibradas, integración profunda con quienes comparten tus principios, y con quienes no los comparten, negociación con los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Aquí el documento introduce una distinción conceptual que quiero explicar con calma, porque es la clave de todo el análisis. El mundo multilateral, el que está muriendo, se regía por la cooperación y por un conjunto claro de reglas y normas. Imperfecto, sí. Hipócrita muchas veces, también. Pero predecible. El mundo multipolar, el que están haciendo, se caracteriza, y cito textualmente el espíritu del documento, por los pactos, las transacciones y el caos. Un mundo donde cada acuerdo es temporal, cada alianza es condicional
Y cada compromiso tiene fecha de vencimiento. Pero Carney y Stubb proponen una tercera vía entre esos dos extremos. El plurilateralismo. Coaliciones ad hoc, alianzas dinámicas, construidas con un propósito específico, tema por tema, que se forman alrededor de intereses compartidos y no alrededor de una institución compartida. ¿Estamos entendiendo? Ejemplos concretos. La coalición de voluntarios que planifica la seguridad de Ucrania en la posguerra. El pacto SAFE de la Unión Europea para construir capacidades de defensa a velocidad de guerra, saltándose la burocracia. La Alianza de Minerales Críticos del G7, que busca asegurar las cadenas de suministro de las que depende toda economía moderna. Geométrica o geometría variable, lo llaman. Una red densa de conexión donde puedes cooperar con un país en minerales estratégicos mientras lo confrontas en derechos humanos. Donde la pregunta ya no es si asociarte, sino con qué rapidez puedes construir coaliciones que funcionen. Hasta aquí la exposición. Ahora viene el análisis sin tapujos. Porque este documento, tan lúcido en su diagnóstico, tiene un silencio ensordecedor. América Latina aparece una sola vez en ese documento. América Latina aparece una sola vez en ese documento. Y de manera indirecta. Así. Como parte de ese sur global, con el que las potencias medias del norte quieren estrechar relaciones. Nada más. Ni una estrategia, ni un reconocimiento, ni una invitación con nombre propio. Y ese silencio nos dice algo brutal sobre nuestra posición en el nuevo orden. En el mundo de las coaliciones ad hoc, América Latina no está formando coaliciones. Está siendo objeto de ellas. Piénsalo con frialdad. La Alianza de Minerales Críticos del G7, ¿de dónde creen ustedes que va a salir esos minerales? Esos minerales saldrán del triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Del cobre chileno y peruano. De las tierras raras que Brasil apenas comienza a explotar. Nosotros tenemos la despensa, pero la mesa donde se decide el menú está en otra parte. Cuando Carney habla de estrechar relaciones con la India y con China, evitando dependencias estratégicas, está describiendo exactamente el error que América Latina ya cometió. Porque nosotros no evitamos la dependencia estratégica con China.
La abrazamos. País tras país entregó su infraestructura portuaria, sus telecomunicaciones, su deuda soberana y sus materias primas al gigante asiático sin calibrar absolutamente nada. Y con Estados Unidos, la historia es todavía más cruda. En este mundo transaccional que describe el documento, Washington ya no ofrece a la región una relación institucional. Washington ofrece transacciones, aranceles como castigo, remesas como rehén, deportaciones como moneda de cambio. El trato que recibe cada país latinoamericano depende de lo que pueda ofrecer y de lo dispuesto que esté a alinearse. Esto conecta directamente con lo que hemos analizado en ediciones anteriores de este programa sobre la ola naranja. El realineamiento político del continente no ocurre en el vacío. Ocurre precisamente en este mundo de pactos, transacciones y caos, donde cada gobierno de la región, de izquierda o de derecha, negocia solo, aislado, sin bloque y sin respaldo. Y hay una segunda ausencia en la que quiero detenerme, porque es la más peligrosa de todas para nuestro futuro. Ese cuarto bloque de poder que identifican Carney y Stubb es el bloque tecnológico, el del cómputo, los datos y la inteligencia artificial. Ese bloque es el único verdaderamente nuevo. Y América Latina no tiene en ese tablero ni una sola pieza. No tenemos centros de datos a escala global. No entrenamos modelos fundacionales de inteligencia artificial. No fabricamos semiconductores. No controlamos ni un eslabón de la cadena del poder computacional. Somos 660 millones de personas generando datos que se procesan, se monetizan y se convierten en poder. En servidores que están en Virginia, en Dublín y Shenzhen. En el siglo XX fuimos exportadores de materias primas y compradores de manufactura. En el siglo XXI corremos el riesgo de repetir el mismo esquema con un agravante. Ahora la materia prima somos nosotros, nuestros datos, nuestra atención, nuestro comportamiento. Cuando el documento propone construir coalición de inteligencia artificial, aprovechando la pericia en computación cuántica y energía, está hablando de un club al que ningún país latinoamericano ha sido invitado. Y lo más grave es que ningún gobierno de la región parece estar tocando la puerta. Entonces, la pregunta obligada: ¿qué lecciones debe extraer América Latina
de este documento. Yo identifico 3. Primera lección: el tamaño ya no determina el destino. Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes, menos que la República Dominicana, menos que el área metropolitana de Bogotá. Y sin embargo, se sienta en la mesa donde se rediseña el orden mundial. ¿Por qué? Porque Finlandia construyó capacidades reales, educación de élite, industria de defensa, credibilidad institucional y claridad estratégica. El peso internacional de un país ya no se mide en kilómetros cuadrados ni en población. Se mide en lo que puedes aportar a una coalición. La segunda lección que descubro es la geometría variable también funciona hacia arriba. Si las potencias medias del norte pueden formar coaliciones ad hoc para defender sus intereses, las potencias medias y pequeñas del sur pueden hacer exactamente lo mismo. Un bloque latinoamericano de minerales críticos que negocie precios y transferencias tecnológicas como OPEP negocia petróleo. Una coalición migratoria que convierta el tema en palanca de negociación en lugar de flanco de vulnerabilidad. Una alianza digital regional que ponga condiciones al uso de nuestros datos. Nada es de eso. Requiere una nueva OEA ni una nueva CELAP. Requiere exactamente lo que propone este documento. Coaliciones pequeñas, específicas, con objetivos medibles, entre países que no necesitan estar de acuerdo en todo para actuar juntos en algo. Y mi última y tercera lección, y esta es la más incómoda: el realismo basado en valores exige tener valores y tener realismo. América Latina suele tener discursos en lugares de valores e ideología en lugar de realismo. Tenemos gobiernos que rompen relaciones diplomáticas por afinidad ideológica mientras entregan sectores estratégicos completos sin negociar contrapartidas. Eso es exactamente lo contrario de una alianza calibrada. Es una rendición descalibrada. El documento cierra con una consigna que parafrasea con ironía histórica deliberada el manifiesto comunista. Potencias medias del mundo, unidos. ¿Sí? Carney y Stubb invitan a otros países a sumarse a su proyecto. La invitación está sobre la mesa. Pero las coaliciones no se integran con buenas intenciones. Se integran con capacidades. Y mientras América Latina no construya las suyas, capacidad tecnológica, capacidad institucional, capacidad de actuar en bloque, aunque sea tema por tema, seguiremos siendo lo que somos hoy en este documento. Una mención de pasada en el párrafo del sur global.
Permítanme cerrar este análisis con una reflexión final. Durante 80 años, América Latina vivió cómodamente instalada en el orden multilateral. Nos quejábamos de él, con razón muchas veces, pero nos protegía. Las reglas, aunque injustas, eran reglas. El país pequeño podía invocar el derecho internacional frente al poderoso. Ese mundo se acabó. Y no se acabó por culpa nuestra, pero las consecuencias sí van a ser nuestras. En un mundo de pactos, transacciones y caos, el que llega solo a la mesa de negociación no negocia, acepta. Carney y Stubb entendieron que ni la nostalgia ni el cinismo son estrategias, que hay que construir para el mundo que es, no para el mundo que quisiéramos que fuera. Con código, con concreto y con acero, dicen ellos. Yo agrego, y con la lucidez de saber que nadie, absolutamente nadie, va a construir por nosotros. El siglo XXI no va a esperar a que América Latina se decida. Las coaliciones se están formando ahora. Los minerales se están asignando ahora. El poder tecnológico se está concentrando ahora. La historia no perdona a los que llegan tarde. Y esta vez, ya vamos tarde. Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjenos su me gusta, active la campanita y acompáñenos en las próximas ediciones. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano. Esto es Marcano sin tapujos. Y esta ha sido, una vez más, la realidad, sin filtro y sin anestesia. Nos vemos en la próxima edición.